Bienvenidos a Perspective en Business. Soy Juan Carlos Giraldo desde Boston, Estados Unidos. En este episodio hablaremos de un tema crucial para el futuro de la energía limpia y la economía peruana: el cobre, los criterios ESG y los desafíos que enfrenta la minería en el Perú. Para este episodio me acompaña mi colega Shandor Lucas de Pereni, experto en estos temas, y le damos la bienvenida en este segundo episodio del año 2026. Shandor, ¿cómo estás? Gracias por estar en este episodio. Hola Juan Carlos, un gusto como siempre estar contigo. No, gracias. Shandor, esta conversación se va a basar en un artículo muy interesante de tu autoría titulado Cobre en jaque, el dilema entre sostenibilidad, legitimidad y desarrollo, que fue publicado en noviembre del año pasado en Infobae. Entonces yo quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Puedes darnos una visión general de cómo los criterios ESG están afectando la minería del cobre en el Perú, especialmente con el 31% de la capacidad bloqueada? ¿Y por qué esto es clave para la sostenibilidad y el desarrollo económico en el contexto, sobre todo, de la transición energética global? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero me gustaría compartir una serie de datos para contextualizar la respuesta, creo que siempre es importante. Data pura y dura, solamente para dar un contexto, ¿no? Entendiendo que el Perú es el tercer productor mundial de cobre, nos ha emplazado la República Democrática del Congo, un par de años. Nuestra producción más o menos en 2024 fue de 2.7 millones de toneladas. Y esto es según el MINEM. Y también hay que entender que las estimaciones del mercado indican, como puse en el artículo, ¿no?, que entre 30 y 31% de la capacidad cuprífera del Perú está bloqueada o paralizada por temas de, básicamente, permisología y aspectos de gobernanza. El cobre, como tú dices, representó pues 30% del valor total de nuestras exportaciones en el 2024. Y esto, hablando en términos de dólares, para hacerlo más sencillo, son 75.900 dólares, millones de dólares. Es una cantidad bastante importante. Ahora, ¿por qué me atreví a hacer ese artículo que va un poco, ¿no?, hablando del tema de los ESG y el cobre en jaque? Básicamente porque la demanda de cobre está en alza. Estamos tocando picos históricos de precio del cobre, nunca antes vistos, $13.000. Y evidentemente a mayor demanda hay mayor necesidad, mayor apetito por explotar los recursos, etcétera. Y con eso también entran normativas internacionales muy fuertes, muy importantes. Hay que entender también, por ejemplo, aspectos como la doble materialidad que hacen las empresas para verificar la parte financiera y la parte de sostenibilidad. Y hay una serie de criterios que van incrementando. Entonces, la lista inicial de hace unos 10 años, 15 años, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en una compañía de consumo muy importante y trabajamos esto con una constructora también, no voy a decir nombre para no hacer la publicidad. Había una serie de criterios que no eran tan largos, pero hoy en día tienes tal cantidad de criterios y requisitos que completar, que esto de alguna manera está frenando. Es decir, los trámites y la parte de cumplimiento se hace cada vez más compleja. Interesante panorama el que has presentado. Sin embargo, hay muchos obstáculos y esos los que has mencionado ahorita son un par. Tu artículo destaca estas barreras ambientales, por ejemplo, como el manejo del agua y las emisiones, ¿verdad? En las emisiones podríamos destacar el Scope 1, el Scope 2 y el Scope 3. El Scope 3 es el más complicado de todos. Sociales también, retos sociales como el conflicto con las comunidades y gobernanza, y sobre todo en la transparencia, que son esos mayores obstáculos que tiene ESG. ¿Cómo impactar mejor estos frameworks? Lo primero es, si te parece, definir un poco qué es ESG, qué es sostenibilidad, ¿no?, y qué es responsabilidad social corporativa. ESG son los lineamientos, responsabilidad social es el cómo hacen las cosas y la sostenibilidad es el proceso conjunto. Es decir, las empresas no alcanzan la sostenibilidad. La sostenibilidad es un objetivo, es una constante. Entonces, los ESG son un lineamiento que determina los tres compartimentos, que son ambiental, social y gobernanza. Y la responsabilidad social es justamente cómo tú generas rentabilidades responsables. En líneas sencillas, lo que las empresas tienen que hacer hoy en día, sobre todo las mineras, es generar rentabilidades responsables. Y esas rentabilidades responsables requieren justamente transparencia, apertura, reporte de documentos, contacto con los shareholders, los stakeholders, para decir, oye, estoy generando riqueza, pero estoy generando valor social, valor económico, etc. En el Perú hemos tenido, solamente para nuevamente dar un contexto que es sumamente importante, en 2025 tuvimos alrededor de 197 conflictos sociales activos, entre bloqueos, temas mineros, principalmente sectores extractivos, ¿no?
El petróleo también hemos tenido un par de problemas en la selva con las comunidades, sobre todo con la empresa pública, pero más o menos entre 50 y 63% de los conflictos son socioambientales, son básicamente vinculados a minería. Entonces, con ese contexto hay que entender de qué estamos hablando. Y los desafíos más grandes en la minería, el principal es el agua, ¿no? Hablamos de relaves, hablamos también de emisiones y también de aspectos de biodiversidad. También en este contexto, el SENACE, por ejemplo, aprobó más de 18.000 millones de dólares para proyectos mineros en 2024 y 2025. Entonces, el gran reto de este crecimiento minero que tenemos es precisamente cómo la comunidad, y ese ha sido, creo, el talón de Aquiles de la minería peruana, es cómo se genera esta relación de inteligencia social, ¿no? Para que te aprueben socialmente, no es un requisito legal, pero tienen que aceptar las comunidades a las empresas, y estas tienen que ser inteligentes para captar y presentar a esos stakeholders clave cómo se resuelven sus necesidades. Al final, con esto cierro, las comunidades, quitando el factor político, estos asusadores que vienen, estos abogados que se asusan a las comunidades, se las manipulan por temas políticos, quitándose eso de la ecuación, la gente tiene mucha necesidad, mucha carencia. Y el único rostro del Estado, entendido por ellos, es la minera. Ellos no entienden que la minera es empresa privada. Para ellos es la civilización y ellos son dueños de las tierras y ellos tienen que darle beneficio. Es ahí donde radica justamente el tema que tú me estás hablando. Solamente para finalizar, hay un ranking en el cual el Perú Sí. tuvo 74.5 puntos, nivel moderado, en el EITI, el ranking 2025. Es un ranking internacional justamente de conflictos sociales y estabilidad en proyectos. Ese es un poco el panorama, Juan Carlos, que tenemos en el país actualmente. Tú sabes, Sandor, que me estaba preparando para esta entrevista y el Fraser Institute, que hace una investigación acerca de las empresas mineras, destacaba, por ejemplo, por países, ¿no? Y el Perú decía que los yacimientos de cobre, oro y plata en el Perú no pueden explotarse básicamente por las disputas que hay en el tema de las comunidades. O sea, ese es el core. Hablemos de esa parte. Un yacimiento muy importante también, un proyecto, La Granja, que me gustaría que lo abordes, que está paralizado por protestas en el 2008. No es solamente en el Perú. Por ejemplo, el Pachón de Argentina, que lo mencionas en tu artículo, tiene 50 años esperando ejecución y es uno de los yacimientos más grandes del país. ¿Qué lecciones se pueden de estos casos para equilibrar la extracción de cobre con la protección ambiental y sobre todo los derechos de las comunidades? La Granja es uno de los mayores yacimientos de cobre no desarrollados, no solamente del Perú, sino del mundo. Estamos hablando más o menos de 4.3 mil millones de toneladas, con una ley promedio de 0.50, 0.51%. Entonces, estos no son datos que invento yo, son datos de First Quantum Minerals, es un reporte técnico que elaboraron ellos hace un par de meses atrás. Estamos hablando de un potencial productivo estimado de 500.000 de toneladas, o sea, 500.000 toneladas de cobre por año. Es una brutalidad y sobre todo, a diferencia, por ejemplo, de una antamina, que también tuvo una vida útil y aún tiene una vida extendida útil, la vida útil de este proyecto es 40 años. Estamos hablando de una inversión más o menos de 2.400 millones de dólares. Es una cantidad muy significativa, 0.7% del PIB peruano, grosso modo. Sin embargo, este proyecto está paralizado en 2008. Desde 2008 está paralizado por conflictos territoriales y ambientales. Quisiera dar un poco el tema territorial. Estamos en los picos más altos de precio de cobre, como dije al inicio, y lo que hay que entender, y eso es una frase que me parece de un periodista acá en el Perú, me parece importante, la minería es el pan del Perú. Así como, por ejemplo, Singapur aprovechó su capacidad cognitiva y su ubicación geográfica y la explotó y ahora es uno de los países, o sea, ciudades, países más ricas del planeta. El Perú tiene en la minería, y esto no es algo nuevo, mucha gente lo ha dicho, pero un proyecto paralizado 18 años es una vergüenza. Y aquí vienen aspectos territoriales. Las comunidades no solamente tienen conflictos con las mineras, sino tienen conflictos entre sí, Exacto. ¿no? Porque tú sabes que hay jefes de comunidades que de alguna forma compiten por la atención de la minera para ver quién realmente va a tener la gobernanza dentro de esta licencia social, de los recursos que se exploten, de los tránsitos, de los volquetes, en caso que no usen, por ejemplo, los ductos, Ujú. usen volquetes. Entonces, tenemos el caso de las Bahamas, que tuvo conflictos, porque justamente los volquetes no decidieron invertir en este pipeline, hicieron traslado por volquetes, y al final las comunidades comenzaron a tener conflictos con las mineras y también entre ellas.
Y por otro lado, el tema ambiental, no solamente hablamos de agua, hablamos de ruido, hablamos de invasión, de bulla, hablamos de levantamiento de polvo. Tú sabes que las mineras tienen que tirar agua en las rutas de transporte para no tirarles tierra a los caseríos, en fin. Entonces, los conflictos sociales son multifactoriales. Hay una inmensidad de elementos que las comunidades reclaman, pero también hay conflictos conflictos entre ellas, lo cual recrudece. Y si esto le suma la poca presencia del Estado en ese tipo de situaciones, pues va a haber pues justamente un atraso en el desarrollo minero del país. Shandor, Perú, junto con Chile y Estados Unidos, concentran más de la mitad de la capacidad cuprífera inactiva mundial. ¿Cómo se comparan los dilemas ESG en Perú con los otros países productores y qué rol juegan los inversionistas internacionales en presionar por prácticas más sostenibles? Yo quisiera partir primero, hagamos una comparación, si te parece, entre Perú y países desarrollados como Canadá y Australia. El caso, por ejemplo, de Canadá y Australia, ellos tienen un tema cultural o racial más o menos uniforme, son más o menos homogéneos, un grupo reducido de aborígenes locales, con los cuales también tienen sus conflictos de problemas de alcoholismo. Por ejemplo, en Australia, yo he visto eso cuando estuve haciendo mi doctorado, había mucho cuidado del aborigen australiano, pero no a la escala que tenemos, por ejemplo, acá en el Perú. Y en el caso de Canadá, nuevamente, pues tienes algunos componentes de Nunavut, gente de áreas, por ejemplo, de zonas protegidas, de que sus conflictos no son tan intensos. ¿Por qué? Porque mal que mal, el Estado canadiense o australiano cubre las necesidades a través de mecanismos de sociales públicos, de recursos públicos, cubre las necesidades básicas de estas personas. En el caso del Perú, eso no ocurre. La persona que está en el Ande, su única garantía son sus hijos. Por ejemplo, tienen 5 o 6 hijos. ¿Para qué? Para que los hijos trabajen en la tierra y entre los hijos puedan mantener a los padres. Y eso es un poco el sentido de comunidad. No hay título de propiedad, no hay bancarización, pese a que habrá habido esfuerzos del sector de la banca para penetrar en las zonas rurales, ¿no? El IAPE, por ejemplo, es un ejemplo magnífico, pero será un tema de otra discusión. Entonces, con Australia y Canadá hay un tema ya, digamos, de composición poblacional, pero también de presencia de Estado y recursos. Ahora, si comparamos el caso, por ejemplo, Perú con Chile, Chile también es un país más o menos homogéneo. En la Araucanía, los mapuches no son tan significativos. El Perú tiene una cantidad de grupos étnicos muy amplios, distribuidos muy fuertemente. La comunidad quechua está distribuida mayoritariamente en la sierra del Perú, se concentra pues la mayoría de los activos mineros del país. Si a eso le sumas tú el pobre entendimiento histórico que ha tenido el Perú con estas comunidades, por ejemplo, hay gente que habla de proponer el quechua como idioma oficial. Y no es nada descabellado. Yo creo que sería un logro tremendo, ¿no? Sobre todo no solamente para negocios, Claro, no por ahí, sino para el entendimiento del prójimo, de cómo piensa la comunidad quechua. Eso es otro tema aparte también para otra discusión. claro. Como en Paraguay, el guaraní y el español. Como en Paraguay, como en Nueva Zelanda, ¿no? Como en Australia, que quisieron hacerlo, pero no pudieron. Entonces, ¿a qué voy con esto? Perú tiene esa distribución, digamos, poblacional. Y el Perú tiene una geografía muy distinta a la de Chile, ¿no? Logísticamente más complejo, hay que tener más acceso a carreteras, etcétera. Entonces, si eso tú le sumas esos factores y la complejidad, el Perú no es un país fácil de gestionar, es un país complicado. Por ejemplo, y con esto también cierro la idea, tú eres una minera que está en una zona determinada, las zonas estén concentradas, tú tienes una multiplicidad de caseríos divididos y todos quieren agua, todos quieren carretera, todos quieren luz, todos quieren desarrollo, todos quieren tener ese valor compartido del cual se habla, pero la minera no tiene el rol del Estado. Entonces, se le adjudica implícitamente a las mineras suplir la incapacidad del Estado para dar frente a las necesidades de la gente. Pero cuando tienes unos caseríos muy dispersos es muy complicado y sobre todo muy costoso, y ahí entra también un poco de relación cuasi exhaustiva, ¿no? Es De muy complicado. extorsión en el cual me das o te bloqueo. Y es un poco lo que ha venido jugándose, ¿no? Hace mucho tiempo. Claro, no, no, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es bien interesante lo que has mencionado. Ahora, mirando hacia adelante y la demanda está creciendo, tú sabes que la transición energética, hay gente que cree, hay gente que no cree. Yo creo que es interesante, es un nuevo mercado. Con la demanda de cobre proyectada a duplicarse para el año 2050, Shandor, y los nuevos retos para este año 2026,
¿Qué pasos prácticos tú recomiendas para resolver esta crisis de legitimidad? ¿Por qué el ESG es esencial y la sostenibilidad para estos casos? En cuanto al tema de cómo hacerlo, yo quisiera ser muy cuidadoso acá también porque no tengo la receta, no, soy muy cauto en lo que digo, y todas las cosas que vengo manifestando son cosas que vengo estudiando hace ya un buen par de años, a través de reportes, a través de seguimiento, a través de conferencias, seminarios que se dan en el Perú, para entender cómo es que se comporta el tema minero en el país. Yo creería que una de las cosas básicas que ha funcionado, al menos le funcionó a las Bambas hasta el momento, las Bambas tuvo un tema muy crítico, ¿te acuerdas? En el gobierno de Pedro Castillo, cuando salió este innombrable presidente de la República, hubo muchos conflictos en las ramas mineras, tanto así que la compañía China dijo, ¿sabes qué? Me voy del país. Ellos lo que han venido trabajando es una campaña muy fuerte de reforzar en Apurímac todo lo que es el tema lingüístico. Han contratado gente quechohablantes que se contacte con la gente de la comunidad, estableciendo mesas de diálogos. Esas mesas de diálogo que suenan aparentemente muy clichés son elementos muy importantes desde un punto de vista cultural para las Exacto, comunidades. Eso de sentarse todos a exacto. dialogar, difiere mucho de la manera más dictatorial, un poco corporativa que se tiene hoy en día. En ese caso, la comunidad Ujú. decide y el representante es el que dialoga con el representante de la minera, en este caso el quechua. Entonces, las mesas de diálogo son súper importantes. Lo segundo es Mira qué temas bueno. de fortalecimiento de temas de permisos ambientales rápidos, ¿no? Pero que sean técnicamente robustos. Los EIA, por ejemplo, se han vuelto cada vez más complejos y su elaboración puede ralentizar muchos proyectos mineros. Hay que reconocer que ha habido una reducción en tiempo muy significativa, pero países como Chile, por ejemplo, tardan 1.5 años en tramitologías. El Perú tiene un poco más, 2.1, 2.5, según el último seminario que asistí en trámites, en permisos para la minería. Entonces, eso es el segundo aspecto, trámites rápidos. Lo tercero que diría yo es, y que ocurre mucho en muchas mineras, es implementar un sistema de monitoreo ambiental con datos abiertos y participación local. Esto se está haciendo, por ejemplo, en distintas mineras, sobre todo las mineras de cobre en el sur. Tienes el caso, por ejemplo, de Anglo American, que ha desarrollado un tema, por ejemplo, de trabajo comunitario muy importante. Por ejemplo, temas, por ejemplo, de trabajo con las algas, recolectores de algas, por ejemplo, el tema de áreas verdes, han trabajado mucho eso, el tema de biodiversidad. Entonces, participación local es clave. Otra cosa que también he visto, podido observar dentro del comportamiento es una mejor ejecución, una mejor trazabilidad y transparencia del canon de regalías. Y aquí es un punto clave, Juanpa, ¿por qué? Tú tienes al Estado, que es juez y a veces quiere ser parte, ¿no? Y tienes a las comunidades o los gobiernos locales que reciben cantidades ingentes de dinero, Claro. pero que no hay transparencia. No sé si recuerdas el caso del presidente regional de Cajamarca, O el hace de Ancash también. de Ancash, justamente, ¿no? Y el tema es que ambos generaron justamente, pues, gestiones no muy abiertas, no muy transparentes sobre el tema del canon. Y aquí, pero la gente no va contra ellos, la gente va contra las mineras, ¿no? Porque por desconocimiento. Y lo último, el ESG, al final, Juan Carlos, la gente tiene que comprender que el ESG son como los 10 mandamientos, por así decirlo, de la Biblia. Los ESG per se no van a hacer que la gestión es la disciplina y es cómo los abordes y cómo los interiorices en la empresa y sobre todo cómo los comuniques también. Entonces, hay un tema de medición, hay un tema de reputación, hay un tema de cultura y hay un tema de estructura y estrategia. Eso es ESG. ESG no es sostenibilidad. ESG son los lineamientos para justamente transparentar y alcanzar la sostenibilidad y la competitividad del país. Shandor, quiero comentarte algo acerca de Perú. ¿Cómo ves tú el tema de las conferencias, del pensamiento crítico, de la apertura a la innovación, de la apertura a estos frameworks, vamos a decir, en los ejecutivos o la gente interesada en minería? Vamos a ponerle, ¿existe un tema de endogamia quizá o no? ¿Cognitiva? De alguna forma sí, han habido avances sustanciales. Hay que reconocer, las mineras, tú entras a la página web de las mineras y todas te hablan que son sostenibles, todas te hablan que el tema de responsabilidad social, todas te hablan de ESG. Es decir, ya se ha inoculado el tema del ESG en las mineras. Yo creo también, y esto es un tema que es importante mencionar, que eso que mencionas de endogamia cognitiva se aplica en algunos casos en el cual tú vas a ciertas conferencias
Y los casos de estudio son súper enriquecedores. Eso es una cosa que a mí me encanta. Casos de estudio que traen, por ejemplo, ponentes de Australia, de Canadá, de Chile, del mismo Perú. Son casos reales que tú has estudiado también en esta metodología que permite ver qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal. Claro, no puedes, tienes que bajarlo a la realidad. Vuelvo a lo que tú mencionaste, pero customizado o adaptado al contexto local. El caso de estas conferencias han incrementado, pero a veces me da la impresión que son muy técnicas, ¿no? Y no se habla mucho de estrategia, por ejemplo. Conversábamos antes de la grabación sobre la importancia, por ejemplo, de aspectos como la geopolítica, o aspectos como la estrategia, o aspectos como ciertos riesgos, ¿no? O, por ejemplo, lo que se llama el foresight, futures foresight, ¿no? Que es esta ciencia no es scenario training, no es verificación de escenarios, sino es foresight, es ver cómo los elementos van concatenándose y qué tipo de resultados futuros tú puedes tener. De hecho, la Universidad de Houston desarrolla ese tipo de pensamiento estratégico, es decir, habrían mucho más elementos para hacer más ricas las discusiones, que a veces siento que es un poco, se repite el mismo menú, pero con distinto plato y distinto tenedor, ¿no? Hay conferencias enormes, magistrales, pero creería que en el Perú falta más lo que yo llamo un ESG peruano, justamente. ¿Cómo hacemos un ESG peruano con identidad? Considerando que somos un país plurimetálico, considerando que somos el tercer productor de cobre, creo que ahí radica justamente el reto, Juan Carlos, no solamente de las empresas ni los colaboradores, sino también del sector académico, investigación e incluso constructores. Shandor, ¿algo que te gustaría adicionar a esta conversación que tengas en mente? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, primero, gracias nuevamente por la invitación, siempre es un placer conversar contigo. Algo que quisiera agregar es básicamente la forma de customizar, y es un tema que he venido también desarrollando tanto de profesional como en la parte de investigación. Son tres preguntas clave que tienen que hacerse las empresas de cualquier tipo de giro en el tema de estrategia. Lo primero es, ¿qué quiero? Lo segundo es, ¿qué puedo? Y lo tercero es, ¿qué debo? Con esas tres preguntas, tú resuelves las prioridades más críticas en términos de ESG, en términos de financieros, de lo que tú quieras. Entonces, esa forma de pensamiento crítico ayuda mucho a establecer estrategias más consolidadas y más customizadas. Y bueno, para quienes quieran contactarme, estoy en LinkedIn, ¿no? Estoy en LinkedIn ahí, como siempre, soy bastante productivo en publicaciones, trabajo como profesor a tipo parcial en el Graduate School of Business. Muy agradecido por esta conversación. Siempre es un placer poder compartir experiencias y sobre todo entendimientos de una realidad y algo tan importante que es la minería para el Perú. Exacto, la minería es el pan de nosotros, los peruanos. Shandor, yo te quería agradecer por tu tiempo. Siempre es un placer conversar contigo estos temas que nos apasionan y que lo más importante es ayudar al país a que siga progresando. Un placer. Igualmente, gracias Juan Carlos. No, gracias a ti. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, aquí en los Estados Unidos. Tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.